vamos a dar inicio a este taller, a esta clase, y les he escogido los puntos más cruciales para que ustedes puedan perfeccionar su proyecto y puedan hacer una buena asignatura tesis 2, porque todo lo que es tesis 2 está basado en tesis 1, porque si ustedes no han planteado adecuadamente el problema, todo lo demás es posible. A veces lo que sucede es que es costumbre de todos los que empiezan en este periodo de investigación, de hacer tesis, de que primero piensan en el título, ponen el título de su tesis, y cuando uno le pregunta cuál es el problema, no hay problema. Entonces es importante, por eso les he traído en esta primera diapositiva, vamos a tratar de uniformizar y de perfeccionar su título de investigación. Se supone que ya lo tienen elaborado. Los que lo tienen adecuadamente, en buena hora, los felicitamos, y los que no lo tienen lo vamos a perfeccionar acá conjuntamente. ¿De acuerdo? Entonces esa es la primera parte que vamos a ver. El otro punto es que además de no identificar correctamente el problema, el otro gran inconveniente es hacer la descripción de la realidad problemática. Entonces, cuando uno lee la descripción de la realidad problemática, no identifica el problema. Más bien parece que fuera una parte del marco teórico. Entonces, eso lo vamos a hacer conjuntamente con ustedes, con una metodología para que lo perfeccionen. Esta realidad problemática termina con la pregunta de investigación. Y la pregunta de investigación finalmente se convierte en el problema general de la investigación. Cuando a ese problema general de la investigación usted le antepone un verbo infinitivo procedimental, o sea, que implica acción, se convierte en objetivo. Y cuando el objetivo ustedes lo redactan en una afirmación positiva, se transforma en hipótesis. Entonces, ¿qué cosa quiere decir eso? Que si yo formulé adecuadamente el problema general y lo redacté o formulé el objetivo general adecuado que se desprende del problema general, y la hipótesis también se desprende del objetivo, yo quiero decir que esos tres, problema, objetivo e hipótesis, se correlacionan. Están expresando lo mismo. Y eso es lo que constituye la matriz de consistencia. Y el otro gran problema es la operacionalización de las variables. Entonces, esos 4 puntos y algunos rasgos de la metodología les he traído para compartir con ustedes, pero no va a ser una clase expositiva, sino va a ser una clase dinámica en que el objetivo va a ser mejorar su proyecto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, empecemos con el primer punto. Cuando yo estoy o pretendo hacer una tesis o una investigación, lo primero que yo tengo que plantear es el tema de investigación, ¿no? ¿Qué tema de investigación voy a abordar? Como un primer análisis. A ver, usted, caballero, ¿cuál es el tema de su investigación? Entonces, ustedes, el tema de su investigación. No el título, sino el tema. Sí. Es el aprendizaje de los trabajadores de las empresas de proceso. Aprendizaje. ¿Tuyo? El aprendizaje de los colaboradores de una obra. ¿Usted? La gestión de residuos sólidos. Gestionando de residuos sólidos. Ok. El uso de los recursos de la web 2.0 para de qué manera puede dar la relación. ¿El suyo? Rendimiento académico. No lo escuché primero.
con el tiempo asignado a una asignatura Ya. y la posibilidad de que el profesor pueda crecer desde la tutoría en haberlo apoyado por el tema. ¿Qué plataforma está usted? Yo sé, pero Moodle o en Moodle, sé que todos los compañeros lo pasan para que apunten la sentencia. El tema vamos a recibir. No es el campo. El tema de investigación. Ya, el tema es cómo el profesor puede optimizar su tiempo hacia los alumnos en un curso cuando el tiempo hace Claro, el tema es la optimización del tiempo docente. más o menos. Ese es el tema de investigación. Producción de textos. ¿Cómo? Producción de textos. Producción de textos. Okay. Entonces ya todos tienen su tema. ¿Ok? El mío es el dolor. El tema que yo voy a investigar es el dolor. ¿Ok? Ya todos tienen su tema. Ahora viene el problema. ¿Cuál es el problema que vas a estudiar? Porque si no hay problema, ¿hay investigación? No hay. Porque la investigación se hace para solucionar un problema, aminorar un problema, pero si no hay problema, no hay investigación. Entonces, vayamos a hacer el esfuerzo y el problema, el tema de investigación, ustedes han escogido. A ver. Bajo rendimiento. ¿El suyo? Poca comprensión lectora. El problema es el aprendizaje, estimulación y desarrollo de capacidades. El problema es el proceso de aprendizaje. La estimulación y desarrollo de Pero capacidades. ese proceso de aprendizaje, el problema, ¿sí? El suyo. Muchos alumnos no pueden asistir a las clases presenciales. Entonces, ustedes saben el tema de cómo ayudar con las herramientas tecnológicas para poder compensar a los alumnos que no pueden ir a estudiar de manera presencial. Por lo menos no pueden hacer de manera virtual. ¿Cuál es el problema ahí? El problema es que no pueden asistir a clases presenciales. Entonces, O sea, la incapacidad de asistencia a una clase presencial. ¿El suyo? ¿Cómo? La influencia de la tutoría es el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que quieres estudiar? Bueno, la influencia positiva. A ver, identifica bien el problema, no te escuché. ¿Cuál es lo que dices? No, es que no te he preguntado, sino el problema. Bajo rendimiento. ¿El suyo? La actualización de los cursos que pasan por un proceso de virtualización. Porque el problema es la actualización. ¿El suyo? Pues la poca comprensión de las tareas. La poca comprensión de las tareas. Punto. ¿El suyo? Medir la calidad del aprendizaje es el problema. Ya, pero si la empresa no tiene herramientas para poder medir, el problema es la medición o que no hay recursos para medir, o que la empresa no tiene indicadores o no mide. Lo que problema es la falta de medición de las actividades, porque ya tiene que tener claro el estudio. Falta de disponibilidad de tiempo. Ese es el problema. El suyo. Enfermedades en niños entre 5 y 12 años producidas por focos infecciosos. Ahí vas a tener que ver tú si el problema es lo descriptivo, lo que tú estás diciendo, o quieres ir profundo más, es la mortalidad o la morbilidad por enfermedades infectocontagiosas. Sí, Ya, entonces ese es el problema. Porque lógico, si la basura o lo que tú quieres no se elimina, van a haber más niños que se mueren. ¿Okay? El problema es mucho más interesante y mucho más importante. ¿Sí? ¿El tuyo? que el tiempo asignado a la presencial es insuficiente para poder desarrollar la asignatura. Porque ahí hay un serio problema, ¿no? Porque ¿qué pasa, por ejemplo, en la educación universitaria? Que el profesor piensa que el
alumno que está cursando es un experto en el tema de él. Entonces le sobrecargamos de tanta información que en realidad no le va a servir como egresado. Nosotros tuvimos una reforma curricular, por ejemplo, en la universidad. Ningún profesor estaba dispuesto a eliminar temas en su clase. Todo era importante. Pero cuando uno se pone a pensar desde la perspectiva del egresado, uno se da cuenta que no es importante muchos temas porque eso lo va a hacer en el posgrado. No sé si me dejo entender. Ahora de medicina, por ejemplo. ¿Sí? Y a un cardiólogo, que usted tiene que disminuir su... No, todo es importante. Lectura de electrocardiograma. Señores, un egresado que va a leer el electrocardiograma médico general, eso lo hará cuando el que quiere ser cardiólogo, ¿no es cierto? Y así lo iremos viendo, y lo que es difícil es comprender que el alumno se le debe dar la información necesaria para desenvolverse como un médico general o como un egresado en el campo que se quiera. Por ejemplo, en economía, no debe enseñar pues, un modelo econométrico, ¿no? Entonces, esa es la gran importancia y la virtud del docente, que tiene que ver qué tema le interesa al alumno para que le dé competencia para que pueda desenvolverse en el campo donde va a trabajar. Nosotros, por ejemplo, hicimos una investigación por la Organización Mundial de Turismo para ver la calidad del egresado de la Escuela de Turismo en Iberoamérica. Y vimos que uno de los grandes problemas era que todo empresario decía: a mí no me sirven los egresados de turismo. ¿Por qué? Pues fallan solamente en dos cosas que son vitales para mí. No habla que el inglés solamente tiene el inglés básico. Yo decía que no sabe desenvolverse, hacer las actividades que en los hoteles o en los restaurantes es necesario. Entonces, ¿qué pasaba? Que en las universidades le damos teoría y teoría y teoría de cosas que no le sirven, y al final el egresado no tiene las competencias para el puesto que las empresas demandan. Y eso fue general en toda Iberoamérica, no solamente en el Perú. Entonces, eso lleva aquí a hacer una reforma curricular completa. Y no es fácil, porque cuando uno es experto en algo, cree que el alumno tiene que saber lo que uno sabe. Y se ha demostrado que el alumno aprende cuando encuentra interés en el tema que le están diciendo y encuentra utilidad en su vida práctica lo que le estamos enseñando. Si no, no lo aprende. Entonces, eso es importante. Por eso le preguntaba el problema, ¿cuál es en el tema que escogido usted? Ya, le señalaba de que tiene cuestionado a la presencial es insuficiente porque son los sábados, son 3 horas académicas. Usted se refiere a la maestría. ¿Ah? No, yo como docente ¿cuántas horas tengo una relacionada asignatura relacionada a ella. Esa asignatura es de 3 horas a la semana. Son los sábados. Y a veces hay actividades que desarrolla la universidad que coinciden con los sábados. O sea, lo que está planificado, por lo menos unos 2 sábados se van en actividades de la universidad y donde uno no puede desarrollar el plan ya establecido. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es la programación, la planificación, o es la interferencia de actividades extracurriculares en su desarrollo. Considero que en general ese tiempo, porque aún así cuando no hubiesen estas actividades extracurriculares, el tiempo resulta insuficiente. El tiempo resulta insuficiente y entonces la alternativa que se está tratando un poco es el uso de la TIC para poder comunicarse con el alumno y establecer. Algo así, lo que tiene otras universidades, las llamadas horas de tesorería. Acá, por ejemplo, no hay horas de tesorería. No, la profesora asigna solamente las horas para el doctorado. El problema es falta de tiempo para desarrollar esa. Exacto. Dificultades de los estudiantes para conocer sus sexos. Dificultades de los estudiantes para conocer diversos sexos. Para la elaboración de textos. Sí. Para el rendimiento de códigos de la institución. El problema. El problema es que precisamente el centro de idiomas no aprende, se
aprendizaje del inglés. La formulación del problema de investigación es... Un problema, no la formulación. El problema es también un problema con respecto al aprendizaje de las propiedades conceptuales del curso de diseño editorial. Claro, el problema es El aprendizaje de los estudiantes del curso de diseño editorial. claro, cuando tú pones de conceptos Contenidos conceptuales. no estás abarcando el aprendizaje. O sea, el aprendizaje ahora está marcado dentro de los tres parámetros que dan la competencia: conceptual, procedimental y actividad. Si te quedas solamente en el conceptual, Lo que pasa es que, precisamente, yo creo que en el planteamiento yo de mi investigación con respecto al problema, mi investigación basada por ejemplo en el aprendizaje, una metodología. el problema es Entonces, conceptual. claro, entonces lo que yo detecto es que los alumnos de diseño tienen buenas calificaciones en la parte multidisciplinar y procedimental, pero no en la conceptual. Entonces la propuesta de investigación es la herramienta de aprendizaje de la aprendizaje no conceptual. Por eso, Ahí nos quedamos, ¿ok? Muy bien, entonces está claro. Cada uno ya tiene su problema. El siguiente paso es ver qué parte del problema yo voy a estudiar. Porque el problema puede ser tan grande, yo decido estudiarlo todo. Voy a estudiar algunos aspectos o manifestaciones del problema que me interesa, o solamente voy a estudiar una manifestación del problema. Eso va a depender de su capacidad, del dinero, del tiempo, de todos los problemas que pueden haber en el dolor. Yo he escogido la anestesia. Porque yo quiero sacar la muela, curar la muela a mis pacientes y les pongo anestesia y siguen con dolor. Es un problema para mí porque no puedo yo tratar a los niños que vienen con problemas dentales. Entonces solamente yo voy a abarcar este factor o esta manifestación del problema. Vayamos con el suyo. ¿Qué vas a estudiar en el problema? Todo el problema o algún aspecto del problema que tú has identificado. El aspecto que he explicado No produce. Pero cuando dice produce, ¿a qué te refieres? ¿Qué vas a hacer? porque el caso del problema que está en la razón por la cual hay tantos desaprobados, Claro, porque ahí no se vayan a poder observar, decir, claro, es obvio, porque para que tenga la competencia de un profesional de la arte, es decir, del conceptual profesional, si tienen solamente dos, no tienen la competencia, para que vas a estudiar lo obvio. ¿Sí? pero en el caso de el caso específico, yo tengo el problema. Bueno, por ejemplo, viene un alumno y me hace extraordinariamente bien lo que yo le pedí. ¿Sí? Perfecto. Le pregunto, dígame qué cosas él no sabe. Ya. Yo te pregunto, el empresario que no lo despido, lo toca. Si otro te puede decir que tengas el cometido al informante y a Gabo, le puede decir que el problema
parte del problema vas a estudiar? O sea, las herramientas de decisión, ese es lo que vas a estudiar. Bien. Factores de colaboración y sí, no se pierdan, sí, a tomar opción. ¿Ah? Sí. Lo que te digo, cuando tú dices que los residuos sólidos producen enfermedades de contaminación, alta mortalidad, movilidad, qué sé yo, pestilencia, la formación de mosquitos, qué sé yo, ¿vas a estudiar todo eso o solamente una partecita de ese problema? ¿Qué parte? Entonces tú vas a estudiar dentro de ese problema, vas a estudiar la morbilidad de enfermedades respiratorias. Sí, ¿vale? Ya lo centraste bien, ¿ok? Estudio. ¿Qué parte del problema vas a estudiar? Sí, pero la creación de video no es un problema. La dificultad, yo te paré elaborar eso de la mejora de la situación humana. Pero eso no es un problema. El afianzamiento de la cantidad de es un problema. ¿No es cierto? Es un problema. Entonces, yo te estoy afianzando en tu matemática, es un problema. Entonces, puedes explicar que bajo rendimiento matemático, ¿no es cierto? ¿Ok? Eso lo voy a estudiar, los rendimientos bajos en matemáticas. ¿Por qué? Porque me imagino que tú has identificado que el problema son los procesos, o una manifestación de tus problemas son los procesos. No hay procesos, los procesos son inadecuados, procesos que no nacen en un problema y que llevan a la solución del problema, o procesos que son hechos más traseras que operan. Ahí me vas dando forma. Bajo rendimiento. Al revés, porque el gran problema es que todos parten de lo que han partido ustedes, en ti. Y después, segundo, insisto, yo voy a ir al revés, como debe ser el problema, y van a ver cómo salen solitos los demás. Es tuyo. Desarrollo de capacidades. Pero nosotros vi este cuando me dicen desarrollo de capacidades es el problema. Desarrollo de capacidades es un problema. Ya, pero dentro de ese proceso de aprendizaje, ¿qué manifestación de ese problema vas a estudiar? Pero la lógica matemática no es un problema. El problema sería si hay falta de lógica y
inadecuada lógica, ¿sí? No aplicación de lógica. Ese es el problema, ¿sí? ¿Está claro? Poca capacidad de elaboración diferente, ese es el problema, ¿sí? Baja de ¿ok? Ya. Muy bien. Entonces, todos están claros. Pasamos al siguiente punto de estudio. A ver, yo he planteado un mínimo adecuado nivel de investigación de trabajo colaborativo y ¿Qué prueba vas a estudiar ahí? ¿Qué manifestación del problema? exactamente en el ¿cómo se llama? En el uso de herramientas. Por ejemplo, yo acá. Ahí mismo, Aquí hay. Sí, estás con. Ahí donde cae, no sé. Ok, entonces, pasamos, ¿ya? Entonces, el siguiente punto que tengo que analizar es qué cosa de esa manifestación del problema yo lo voy a estudiar. O sea, todo lo que es, o todo lo que tiene que ver con el dolor, o una partecita de ese dolor. O sea, de todo lo que implica. Yo solamente, como tengo dinero, el tiempo es corto, quiero graduarme de aquí a 6 meses, ¿ok? Pero yo solamente voy a estudiar el manejo del dolor. Cómo yo puedo manejar ese dolor para que los niños que van al consultorio para operar, para mejorar su dentadura, lo pueda hacer sin dolor. ¿Ok? Entonces, vayamos conmigo. Este es el segundo nivel. Hemos dicho acá que yo dentro de la anestesia voy a ver cómo dentro del manejo del dolor la anestesia puede mejorar. Porque puede ser que la anestesia es mala, estuvo fuera de fecha de vencimiento, fue baja, ¿sí? O fue placebo. Entonces, todas esas manifestaciones yo voy a ver cómo yo voy a manejar adecuadamente el dolor. O de repente fue la dosis, me puse muy baja dosis. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo voy a estudiar. ¿Qué vas a estudiar tú dentro de la manifestación del problema que vas a ver? Mejorar la capacidad de estudio, mejorar la concentración. Usar recursos tecnológicos. Usar recursos tecnológicos. Claro, todavía no. Pero hagamos el esfuerzo, te vas dando cuenta. ¿Qué va a decir? Influencia. Influencia de quién. Mejorar. Investigación puede tener estos dos círculos y se quedó, ya no tengo más que estudiar. O puede haber uno que tenga 3, otro campo de investigación, o puede haber 4, 5, 6, de acuerdo al problema que ustedes han identificado. Yo tengo un tercer nivel, que es en la consulta externa. No lo voy a estudiar el dolor de hospitalización, sino solamente en consulta externa. ¿Y por qué tendrá que ser ahí cuando delimiten el problema? No, porque hay una parte que dice delimitación del problema. La idea es seguir esto que yo solamente le voy a estudiar yo en la consulta externa. ¿Tú dónde lo vas a estudiar? Puede ser en los cursos de la escuela de comunicaciones, de turismo,
qué ámbito va a estudiar usted? Estamos en el Ok, muy bien. Miren, ahora viene lo que tú preguntabas. Ya centré mi tema, mi problema, ¿sí? La manifestación exacta que voy a estudiar y dónde lo voy a estudiar. Ahora viene lo más importante: ¿qué cosa voy a estudiar en ese problema? ¿Qué es lo que yo quiero determinar? ¿Qué es lo que yo quiero aportar como conocimiento nuevo? Yo voy a estudiar la eficacia. ¿Ok? Dentro de todo ese problema yo voy a concentrarme en estudiar la eficacia. ¿Qué vas a estudiar ahí? Pues bien, voy a estudiar la eficacia, la eficiencia, ¿sí? Voy a estudiar el impacto. ¿Qué van a estudiar? ¿Qué cosa vas a estudiar? ¿Cuál va a ser tu aporte? El impacto del uso. Eficiencia y eficacia. Impacto de la vida. ¿Usted qué va a estudiar? ¿Cuál va a ser su aporte? Ya sé, entonces, ¿qué vas a estudiar? ¿Cuál va a ser su aporte? Le vas a ver influencia. Influencia, ¿ya? Están haciendo sus círculos. Influencia, ¿sí? Influencia. Mejora. Pero la mejora no es un aporte procedimental, más el descriptivo puro. No sé si para la maestría acepta el descriptivo puro, no sé. Pero, ¿cómo vas a decir? ¿Mejora o no mejora? ¿Por qué no mejora si es eficiente y tiene impacto? No es que esté mal, sino te digo que hay jurados muy exigentes y esto no aplica. Pero no está mal, sino que es una sugerencia. ¿Sí? Porque cuando tú miras, ¿cómo vas a medir la mejora? No, es mejor decir tiene impacto, es eficiente. Impacta más que decir mejora, ¿no? ¿Sí? Ya, ok, ¿el suyo? Ah, eficiencia. Impacto. ¿Puede ser el uso del aula virtual? El uso no, pues. ¿Qué vas a aportar tú como decista, como investigador a la sociedad? Conocimiento. Puede ser eficacia, impacto, ¿no? Eficiencia. ¿Ok? ¿Tú? Ah, eficiencia. Mejora el desempeño. Mejora del desempeño. Y cuando dice mejora del desempeño, te vas a quedar muy descriptivo, ¿no? Porque yo aquí, por ejemplo, ¿cuál era tu tema? Sobre trabajo colaborativo. Y entonces el trabajo colaborativo mejora ¿qué? El aprendizaje. Claro, ¿cuánto mejora? Mejora como 1, como 2, como 5, como 10 o como 20. Muy cuantificar. Te van a decir vaya a cuantificar. Tú no puedes hacer puramente descriptivo, sí, pero yo no sé si el descriptivo puro puede aplicar para una maestría. Hay universidades que dicen sí. ¿A usted me han dicho si aplica o no? Descriptivo puro, ¿no? Entonces es mejor darle un poquito más de nivel para que se evite que alguien me lo observe. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. ¿Atacando está claro? Miren, esta zona donde confluyen y se interceptan todos los círculos es la población de estudio. ¿Ok? Es la población de estudio. ¿Cuál va a ser mi población? En niños de 6 a 12 años
en el Hospital del Niño en el año 2015. Ahí no cambié de fecha, ese es 2017 ya, ¿sí? En el año 2017. O puede ser retrospectivo en el año 2015. Bueno, entonces vamos a hacer ese esfuerzo. A ver, ¿cuál va a ser tu población? Alumnos de pregrado. Alumnos de pregrado, Primer ciclo. primer ciclo, Asociaciones peruanas. a las peruanas, ¿qué año? Año. Este año. De 2017. Hemos 2017. ¿Suyo? Serían alumnos del sexto ciclo de la Universidad San Martín, en el curso de graduación, año 2017. Perfecto. ¿El suyo? Niños de... Al final pueden grabar. Niños de sexto grado de la institución educativa número 1225 del año 2017. Perfecto. Saludos de la modalidad de ¿Cuándo lo ves? ¿Ah? ¿Te acabas? ¿17? ¿17 te acabas? ¿Vas a hacer? Pero en diciembre la investigación ya va a estar en paso de rendimiento del negocio que ¿Me va a tener acceso a eso? ¿Sí? Eso va a ser retrospectivo tuyo. Eso se entiende que ya lo estás haciendo ahora, porque el proyecto recién va a ser aprobado. ¿Cómo vas a hacer la tesis si el proyecto no se ha aprobado? Tienes que pensar en eso, ¿sí? Porque recién te van a aprobar el proyecto, ¿no? Y recién vas a hacer trabajo de campo. Ahora, tú lo puedes tener porque has sido proactivo, sí, pero para cuestiones académicas, ponlo que y el estar ahí desde lo recién. no, ya tú puedes tener la tesis solista, pero es porque tú eres proactivo, pero académica, normativamente no lo puedes sustentar porque todavía no acabas de la maestría. Recién te van a aprobar el proyecto, sí, el tuyo. Sí. Los alumnos de pregrado Puede ser eficacia, eficiencia, impacto, ¿no? Puede ser prevalencia, depende del tema. Depende del tema, ¿ya? Ahora bien, sí. Escuchen por favor. Miren, ahorita, ¿cuál sería el título de mi tema? ¿Cuál sería mi investigación ya? Y eficacia, ¿sí?, de la transferencia en el manejo del dolor en la consulta externa en niños de 6 a 12 años en el Hospital del Niño en el año 2015. Salió solito el tema. ¿Sí? Acá está. Ese sería el tema. Pero nació producto de la reflexión y de identificar el problema. ¿Sí? Pues vayamos a hacer el ejercicio. A ver, contigo. Un tema. A ver, ¿cuál va a ser tu título de investigación tentativa? Porque uno puede mejorar. A ver. Yo lo que quería... Coméntame todo lo que has escrito. Oye, Así te acuerdo. es el uso de las tecnologías de la información. No, el uso no, el código Trabajo colaborativo. Ya. Trabajo colaborativo. Pero vas a estudiar que el impacto de ese. No, el impacto, sí, final. en este caso voy a ver el impacto. El impacto del trabajo colaborativo con el uso a través del uso de tecnologías de información, en grupos de trabajo, en los alumnos de primer ciclo de la universidad. Vayan trabajando, ¿verdad? Impactos del uso de las TIC como complemento de la clase presencial del curso de evaluación para los alumnos del sexto ciclo de la
A ver, tú. Impacto en el rendimiento académico de los alumnos de la Universidad de la Margarita María en la modalidad de 2018 inicial 2017. Eficacia del aula virtual mediante el uso de estrategias de producción de textos en los niveles de sexto A de la institución educativa número 15. A ver, estudio. Rendimiento ha mejorado de 10.5 ha ido a 11. Mejoró. No, mejor explicar que tú vas a demostrar que el uso de esa web no solo va a mejorar, va a tener impacto en el rendimiento, o va a ser eficaz en el rendimiento. Eso es un verbo mucho más potente. ¿Sí? Eso, impacto o eficiencia o eficacia. ¿Sí? Porque si no, cuando tú sustentas te van a